quiero dar el uso de la voz al doctor Benjamin Goldfrank, quien realizó sus estudios doctorales en Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, y actualmente es profesor asociado y director del Departamento de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Seton Hall. Entre sus temas de enseñanza se encuentran la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y la política, sociedad y desarrollo económico latinoamericano. Su investigación académica se centra en la política comparada de ciudades y países latinoamericanos, con especial énfasis en los experimentos de democracia participativa. Es autor del libro Deepening Local Democracy in Latin America, Participation, Decentralization and the Left, y coeditor del libro The Left in the City, Participatory Local Governments in Latin America, ediciones traducidas al español e italiano. Sus artículos han sido publicados en las revistas académicas Comparative Politics, Nueva Sociedad, Revista de la Ciencia Política, Politics and Society, Iconos, Revista de Ciencias Sociales, International Journal of Urban and Regional Research, Revista Debates, Política Externa y Latin American Politics and Society, entre otras. Muchas gracias, Benjamín. Gracias por la invitación a estar aquí y gracias por la buena organización de este evento al Instituto Electoral de Ciudad de México. Perdón si mi español no va a ser tan perfecto como mis colegas de mesa. Español no es mi primera lengua, así que me perdone cualquier error. Voy a intentar hablar más calmamente, pero y tengo que decir que todos aquí han dicho varias cosas que yo quería decir, entonces voy a repasar esas partes más rápidamente. Inclusive hay un dispositivo que es exactamente igual que al de Matías, que van a ver después. Bueno, voy a empezar con este mapa de la difusión del presupuesto participativo por el mundo. En los finales de años 80 e inicios de años 90, estaban en algunas ciudades de Sudamérica, ¿no? Empezó en Porto Alegre y varias otras ciudades, inclusive habían ejemplos anteriores que no llevaban el nombre de presupuesto participativo, pero hubo varias ciudades de Brasil y también dos de Venezuela y uno de Uruguay, donde sí habían prácticas muy parecidas al presupuesto participativo. Y era inicialmente un esfuerzo para reimaginar el socialismo, ¿no? Y el idea promotor era acabar con las desigualdades o intentar acabar con las desigualdades tanto en la política como en el acceso a los bienes públicos y a los servicios públicos, porque estas ciudades estaban, y todavía están, pero estaban muy, muy desiguales, igual que muchas de las ciudades de América Latina. Después de 30 años, ya hay más de 7,000 lugares en el mundo que practican el presupuesto participativo de alguna manera. Es más la idea del modelo original que se ha difundido, pero está en todo el mundo, hasta Chengdu y otras ciudades en China. Chengdu es enorme, el tamaño de la Ciudad de México más grande. En Rusia, en muchas regiones de Rusia, incluyendo lugares que nunca había escuchado, como Bashkortostán. ¿Ustedes conocen Bashkortostán? Nunca había escuchado de Bashkortostán, región de 5 millones de personas que tiene presupuesto participativo. Y París tiene el presupuesto participativo con la mayor cantidad de dinero que para una ciudad que conozco, con más de 250 millones de euros. Portugal tiene un tipo de presupuesto participativo nacional y está en todas las escuelas secundarias de Portugal también. Y bueno, ahora Ciudad de México tiene presupuesto participativo desde hace unos años, que no conozco la experiencia, entonces estoy aprendiendo un montón aquí hoy. Y Nueva York, que es la ciudad cerca de mí, que tiene presupuesto participativo desde 2008-2009,
pero solo en algunos distritos de la ciudad. Este año se votó, o en 2018 se votó, hubo una parte de la elección normal que tenía la pregunta si la gente quería tener presupuesto participativo en toda la ciudad, y esa propuesta ganó. Entonces, este año Nueva York va a tener presupuesto participativo en toda la ciudad. Bueno, interesantemente, América Latina ya no es la región que tiene más ejemplos de presupuesto participativo, que Europa ya tiene más ejemplos. Vamos a decir que son ejemplos, es la idea del presupuesto participativo, pero no es necesariamente el mismo modelo. Bueno, entonces la pregunta que me hago antes para esta presentación es si todavía, después de tantos años y de tanta difusión masiva en el mundo, el presupuesto participativo todavía sigue vigente, viable como un mecanismo, un proceso transformador, ¿no? Y mi respuesta que voy a dar hoy es que sí, porque en muchos casos, o por lo menos algunos casos, sí ha tenido éxito en promover la ciudadanía activa, ha sido capaz de crear un círculo virtuoso entre ciudadanía y gobernantes, donde los ciudadanos cada vez participan más y hay más servicios públicos y hay más transparencia y después más demandas para más servicios públicos y más participación sobre otros ámbitos del gobierno local. Pero ya saben que viene un pero, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? En muchos casos, y yo diría que la mayoría de los casos, el PP no está diseñado o implementado tal que llegue a tener esos resultados deseados, ¿no? Y hasta que puede tener efectos nocivos, o por lo menos mínimos. En mi entender, en la mayoría de los casos tiene efectos mínimos, porque estamos hablando de muy poco dinero. Entonces, eso puede desalentar a la ciudadanía, puede crear más desilusión en la política, que ya hay bastante, y puede reforzar los sistemas de clientelismo, exactamente como mencionó Egon y también Rosa Inés. Y era sorpresa para mí que había presupuesto participativo en China y Rusia. O sea, eso me parece que está reforzando el sistema autoritario, porque no hay elecciones libres y no hay libertad de prensa. Entonces ellos están repartiendo dinero en una manera de satisfacer algunas demandas de la ciudadanía, pero eso no va a llegar a una profundización de la democracia. Eso va a tardar cualquier transición que puede haber. Bueno, entonces hoy, para intentar convencerles que todavía sigue vigente, voy a hablar brevemente sobre por qué las experiencias difieren tanto, y también voy a enfocarme en los ejemplos exitosos que conozco mejor y que son más fáciles de explicar rápido, y después voy a terminar con unas ideas para mejorar las posibilidades del éxito. Bueno. Entonces, ¿por qué los procesos del PP difieren tanto? Y eso estoy basando en algunos libros que participé o escribí, y podemos decir que las causas son innúmeras, o sea, son enormes. Y de esos 7,000 casos de presupuesto participativo, debe haber más de 7,000 tesis, doctorados o artículos escritos y puntos de vista, ¿no? O sea, no hay un consenso sobre cuáles son los mejores presupuestos participativos o cómo se logran. Entonces, pueden tomar todas esas ideas como insumos, pero no hay un consenso. Hay mucho debate todavía.
Bueno, sí, algunas de las razones son que la gente, los líderes que impulsan el presupuesto participativo tenían objetivos diferentes. Como Rosa Inés acaba de mostrar, los objetivos de los PP en el mundo son muy diferentes, muy distintos en muchos lugares. También la manera de diseñar el PP difiere mucho y los recursos financieros que Egon enfatizó son muy diferentes en las ciudades pequeñas que usan PP como en las grandes ciudades. Un factor importante ha sido la rivalidad política dentro de las ciudades. Entonces, en ciudades donde la oposición al alcalde está muy fuertemente enraizado, muchas veces ve al PP como una amenaza al poder de los representantes en la Cámara Legislativa. Entonces intenta obstaculizar o hacer que el presupuesto participativo fracase. También en la difusión del presupuesto participativo han sido canales desde arriba y canales más horizontales. O sea, hay un impulso desde el Banco Mundial y otros organismos internacionales financieros que están intentando promover el presupuesto participativo y lo hacen con el objetivo de sanear los recursos financieros o oponerse a la corrupción. No siempre con la intención de disminuir las desigualdades. Y los contextos institucionales son muy diferentes en cada lugar, especialmente en términos de la descentralización y cuán amplio es el espacio de maniobra de los alcaldes locales. Bueno, ahora voy a resumir lo que dijo Alberto en la mañana, que es el modelo portoalegrense del PP, que originalmente era muy contundente e impresionante, ha ido desmoronando con la difusión del PP a través del tiempo, ¿no? Entonces, en varias ciudades del mundo, y estoy sudando aquí que está haciendo mucho. Pensé que tenía que llevar corbata porque estoy aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Electoral. Sí. Así que en diferentes ciudades han restringido la participación de los ciudadanos a solo ellos que estaban dentro de las organizaciones sociales registradas o a ciertos distritos de la ciudad, las más necesitadas o las que pueden pagar los tributos mejores. También en muchas ciudades agregan oficiales del partido o del gobierno encima, entonces pueden, en la parte de coordinación, que pueden direccionar los discursos y quién puede participar en maneras clientelistas. Probablemente la restricción más usada es restringir las decisiones a proyectos pequeños. O sea que el presupuesto participativo es algo adicional que hacen los gobiernos locales con fondos muy pequeños. Entonces no puede llegar a tener efectos muy importantes. También una cosa que tenía Porto Alegre y muchas ciudades brasileñas es que tenía una fórmula de distribución con criterios de pobreza o carencias en español también, en portugués es carencia, de carencia de servicios públicos. O sea que hubo desde el inicio un intento de redireccionar los recursos a los barrios que lo necesitaban más. Y eso se ha evitado en
la gran mayoría de los casos del PP después y fuera de Brasil. También hay el evitar crear una comisión de participantes coordinadora o también comités de monitoreo, lo que veo que están intentando hacer ahora en la Ciudad de México. Y la otra cosa es que en Porto Alegre era una manera, el PP original tenía una manera de reinventarse cada año en que los participantes podían discutir las reglas del proceso. Entonces, en la gran mayoría de los casos, las reglas se imponen desde arriba, ¿no? Exactamente como estaba diciendo Greta esta mañana, que las leyes de participación sobre el presupuesto participativo no tiene insumos desde abajo. En fin, lo que fue inicialmente un proceso que era intensivo, que involucró reuniones y asambleas locales descentralizadas en los barrios para diagnosticar los problemas centrales de cada lugar y para inventar soluciones y priorizar cuáles eran las inversiones y proyectos más importantes, y después monitorear los resultados que guiaba el gobierno local. En muchos casos ahora el PP se ha convertido en un proceso estrictamente electoral, ¿no? Solo es una oportunidad de votar otra vez. Bueno, sin embargo, hay algunos ejemplos viejos. Voy a hablar de Porto Alegre otra vez. Hay ejemplos viejos y también hay ejemplos nuevos que son prometedores, que pueden dar razones para seguir apostando en el presupuesto participativo. Y yo voy a hablar solo de 3 de estas razones, pero me parece que son muy importantes, ¿no? Que el presupuesto participativo fortalece la inclusión democrática en un momento que las democracias están en peligro y la exclusión se va poniéndose peor cada vez. El PP da a la gente una voz y una opción de realmente tener alguna incidencia en sus vidas reales, y también y eso es clave, que el PP puede ayudar a disminuir las desigualdades. Hay otras razones, pero la gente ya han hablado de estas. Bueno, primero, en Porto Alegre se veía que los pobres, los afro-brasileros y las mujeres participaban en tasas más altas proporcionalmente a su porcentaje en la población, ¿no? Que los mejor diseñados PP buscan la participación de los excluidos y los incluyen en el proceso, ¿no? Y la gente en los barrios con menos servicios participaban en tasas más altas que en los barrios con mejores servicios, ¿no? Una cosa para decir es que en Porto Alegre solo la gente que iba a las asambleas podían votar en los proyectos. No había un siguiente paso de elecciones para todo el mundo. Y sin embargo, en algunas partes, casi 3% de la población iba a participar, no solo en las asambleas, pero también para decidir los recursos. El nuevo ejemplo, me parece que es muy importante, es el ejemplo de Nueva York, que específicamente busca la participación de los excluidos, ¿no? Jóvenes, gente de color, pobres, ex encarcelados, y
inmigrantes pueden participar y están buscados para participar. Y en muchos distritos de Nueva York participan más en el PP que en las elecciones tradicionales. En todas las ciudades de Estados Unidos y Canadá, en todas las ciudades que tienen PP, que no son muchas, ellos ponen la regla que no tienes que ser ciudadano para participar. Tienes solo que ser residente o hasta llegar al sitio para votar, ¿no? Y otra cosa interesante de Nueva York es que hay tarjetas de votación en 13 lenguajes, porque en Nueva York se habla más de 400 lenguajes, pero con 13 se basta, ¿no? La otra cosa que se ha mencionado es que en Nueva York y todas las ciudades de Estados Unidos y Canadá, las leyes sobre quiénes pueden votar es para bajar la edad de votar hasta 11 o 12 años en Nueva York o 14 en otros sitios. Muchas gracias. Huele a cerveza, ¿no? Sí. Y los tacos. Bueno, entonces, en esta era de la xenofobia extrema, estoy hablando de mi país en particular, el incremento del racismo, la exclusión del otro, el PP da la bienvenida a la participación de todos y por eso debe ser algo que se puede emular y expandir. Esa es la diapositiva que ya mostró Matías, pero muestra otra vez que la satisfacción con la democracia en América Latina está baja y México en particular está muy bajo. Seguro que no tengo que decirles eso. Pero otra cosa que me llamó la atención es que la vasta mayoría de la gente piensa que se gobierna solo en función de grupos poderosos en su propio beneficio. Right? No se gobierna por el bien de todos. En cambio, con el PP, los PPs mejor diseñados valoran el conocimiento local de los participantes y ofrecen la oportunidad de incidir realmente en sus entornos, ¿no? Y realizar mejoras concretas. Todos pueden participar, ningún grupo tiene privilegios. Una cosa que se ha visto mucho en los PPs es que al inicio la gente no participa, pero cuando ven que se pueden lograr algunas mejoras en sus comunidades, empiezan a participar más y eso se ha visto, por ejemplo, en Porto Alegre. En los años 90, ¿no? Cuando los gastos de inversión en los barrios o distritos son mayores, la participación sube también. Y interesante ver que el monto de dinero por persona es bastante elevado en comparación con los PPs de ahora, en mucha de América Latina, y en Estados Unidos y Canadá también. En cambio vemos a Canadá y Nueva York también en las diferentes ciudades. Cuando se invierta más, la porcentaje de participación es más alta. Pero nunca es muy alto. O sea, en parámetros internacionales, de que la Ciudad de México tiene 4 o 5% de la población votando, no es nada inusual, ¿no? Es bastante normal. Pero vamos a ver los montos otra vez. Esos son 4 veces menores que en Porto Alegre en su época dorada, ¿no? Bueno, la tercera razón, y tal vez la más importante para seguir apostando al presupuesto participativo, es que
se puede dirigir los recursos más a las partes de la ciudad más necesitadas, ¿no? Y hay un sistema o una fórmula de criterios que se usa para dirigir los recursos según donde se necesita más. Y eso estoy muy feliz de escuchar que en la Ciudad de México están llegando a esa dirección, porque me parece sumamente importante. Y en los estudios del presupuesto participativo cuantitativos que han hecho gente como Mike Touchton y Brian Wampler y Sonia González, muestran que las ciudades brasileñas que tienen PP tienen menores índices de tasa de mortalidad infantil, que gastan más en la salud pública, y eso es impresionante cuando ves esos resultados. Ahí tengo 2 minutos, así que esos son los criterios que se usaban en Porto Alegre. Estas son la manera de gastar más en los distritos donde hay menos servicios. Y quería también hablar del estado de Río Grande do Sul, que es un estado al sur de Brasil que tiene 11 millones de personas y puede ser un poco más parecido, por lo menos en tamaño poblacional, con Ciudad de México. Pero ellos también han usado el PP por varios años y tienen una tasa de participación realmente impresionante, especialmente en algunas ciudades donde 80% o 70% de la población está participando, ¿no? También ellos, perdón la tabla de regresión, pero tienen estos cálculos muestran que hay una redistribución de recursos también en el estado de Río Grande do Sul, que los municipios con mayores tasas de desarrollo recibieron proyectos menores y los con menos tasa de desarrollo reciben más. También no hay evidencia de clientelismo en el estado de Río Grande do Sul porque el voto del partido de turno no está correlacionado con el gasto, ¿no? Bueno, voy a concluir con algunas ideas muy breves sobre mejorar las posibilidades del éxito, que son los siguientes, que es mejor tener un diseño del presupuesto participativo abierto a todos, sin dar privilegios a ciertos grupos. Es mejor abrir el mismo diseño del proceso a los participantes para que ellos se sienten dueños del proceso. Es mejor promover espacios de diagnóstico y diálogo. En vez de tener solamente elecciones, hay que haber espacios donde la gente local puede intercambiar ideas sobre cuáles son los problemas más importantes en su zona. Que eso ha desaparecido en muchos casos. Hay que intentar promover la participación de los más excluidos y es mejor crear consejos coordinadores donde la gente de barrio X puede hablar con la gente de barrio Z para unidos presionar al alcalde o al gobierno local a hacer el PP mejor, ¿no? Y también últimamente hay que asignar fondos que hacen que la participación valga la pena, porque en muchos casos eso no se hace. Y finalmente, utilizar las fórmulas de distribución que hacen que el PP realmente puede ayudar a disminuir las desigualdades en nuestras ciudades. Gracias.